Muy buenos días, estimado estudiante de cuarto de secundaria. Estamos a punto de empezar la semana número 7 en geografía. Tenemos en pantalla lo que se va a desarrollar el día de hoy. Tenemos también las normas de clase. Se les recomienda escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Recuerden que el uso de la cámara es importante para verificar la asistencia, la participación y el desarrollo de la misma. Los estudiantes ingresan con su nombre completo para evitar inconvenientes y por su seguridad. Las clases deben ser copiadas y transcritas en el cuaderno de manera ordenada. Y es importante la participación mediante preguntas y aportes, ¿no? Además, se le pide enviar los productos según la fecha programada. Eso es importante. Tenemos el título de la sesión del día de hoy. ¿Cuál es, profesor? ¿Qué actividades integran el sector primario de la economía? ¿No? Título de la sesión para el día de hoy. ¿Qué actividades integran el sector primario de la economía? ¿No? Ahí está. No olviden, por favor, escribir su nombre y apellido completo en el chat. ¿Qué actividades integran el sector primario de la economía? Si usted termina de desarrollar la evidencia, si usted termina de desarrollar el producto, tiene el correo sociales cuarto 7 y tiene el WhatsApp para poder enviar su trabajo, ¿no? Ahí está en pantalla. Sociales cuarto 7 y el WhatsApp 910-866-966. Perfecto, muy bien. Entonces, yo he entregado una lectura al grupo de WhatsApp hace unas horas y vamos a empezar con la primera pregunta. Cuando yo menciono qué actividades integran el sector primario, hago referencia básicamente a cuáles. Mano levantada por ahí, ¿no? La pregunta está en la pantalla. Eric Berríos, te escuchamos. La minería y la pesca. Claro, profesor, si uno A habla, la agricultura, la levanten ganadería. la mano, por favor, recuerden el orden. Por favor, le voy a pedir eso a todos los que quieren participar. Muy bien, Berríos. Ahí está. Adelante, Wisa, te escuchamos. Agricultura principalmente, también minería, ganadería, pesca y Claro, nada más, creo. perfecto. Claro, no solamente, profesor, hablamos de un tipo de actividad. Perla de la Cruz en el chat, correcto, de la Cruz. Muy bien, de la Cruz. Entonces, profesor, no solamente hablamos de un tipo de actividad, que podría ser la agricultura o la ganadería que hicieron inicialmente, sino de, por ejemplo, como ha dicho su compañero, y también en el chat, se le suma a eso la pesca, la minería. Entonces, es un conjunto de actividades que de manera general se le suele denominar parte del sector primario, ¿no? O sea, de manera general, ¿no? De manera, profesor, así general, universal, uno dice son actividades del sector primario, básicamente, ¿no? Y dentro de esas actividades del sector primario vamos a encontrar lo que ustedes mencionan: agricultura, ¿no? Ganadería, minería, pesca, tala, etc., etc., ¿no? Esas son las actividades básicamente. Muy bien. Entonces, profesor, a partir de eso, nosotros podemos tranquilamente agruparlas. A ver, vamos a pasar por acá. Muy buena la participación y vamos acá. Las actividades económicas, en todo caso, son básicamente acciones. Una actividad es una acción. Uno para desarrollar agricultura, minería, pesca, no está necesariamente sentado en una oficina o entre cuatro paredes. Por lo general está en el campo, ¿no? En el campo no solamente se refiere a la agricultura, sino en el campo de trabajo que puede ser el mar, si es pesca, que puede ser en un centro minero, si es minería, que puede ser profesor en la chacra o en el establo, si es ganadería, etc., ¿no? Es una acción vinculada a qué? A generar un bien, que puede ser la leche, el queso, el maíz, ¿no? O generar un servicio, que puede ser también el transporte, ¿no? Uno se toma transporte de taxi,
el tema del vuelo, los viajes, profesor, de un lugar a otro, los viajes interprovinciales, etc, etc. Entonces, las actividades económicas son eso. Son acciones que buscan generar bienes y servicios. ¿Y para qué se busca generar un bien o un servicio, profesor? Básicamente para satisfacer una necesidad, ¿no? El hombre, y lo hemos visto ya a lo largo de los cursos de geografía y de historia, el hombre tiene muchas necesidades. Es más, tiene y tuvo muchas necesidades. Y a partir de esas necesidades, logró, profesor, desarrollar ciencia, logró descubrir nuevos lugares, pero cada vez las necesidades van aumentando. Y como las necesidades cada vez van aumentando, el hombre requiere de mayores bienes y mayores servicios. Y eso se vincula a la economía por un lado, pero también a la geografía. Porque la geografía, si bien es el estudio de la Tierra en interacción con el hombre, pero es en esa Tierra donde el hombre va a encontrar una gama de recursos que él va a poder utilizar. ¿No? Muy bien. Entonces, dentro de la economía tenemos los sectores. Pregunta. Todo lo que ustedes han mencionado, agricultura, minería, pesca, ganadería, ¿forma parte de qué sector? Levanta la mano o en el chat. Miguel Ángel, te escuchamos. Sector rural o algo así. Rural, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, Puede ser, Berríos. Sector primario. Claro, muy bien. El sector primario, ¿no? Todo lo que ustedes han mencionado forma parte de un sector importante en la economía de un país, no solamente el Perú, ¿ah? Se le denomina sector primario, pues. Pero no es el único que existe en la economía. También tenemos, profesor, ahí está, sectores económicos en el Perú, tenemos los siguientes: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Los tres están vinculados a las actividades económicas, ¿no? Vamos a subrayar por acá, a ver, justamente, ahí está. Sector primario, sector secundario y sector terciario. Ahí está. Entonces, dentro de los tres sectores, tenemos básicamente las actividades que ustedes han mencionado. Pero nosotros en esta sesión nos vamos a centrar solamente en el sector primario, ¿no? Ahí está, que está vinculado a un tema de actividades de tipo extractiva y de tipo productiva, ¿no? También tenemos, profesor, una de tipo transformativa y una de tipo distributiva. Profesor, ¿cuándo hablamos de actividades del sector primario extractiva? Cuando el objetivo no es producir, el objetivo obviamente es extraer, porque el hombre no es que va a sembrar un metal y el metal va a dar frutos. El hombre no es que va a sembrar un pescado y el pescado va a dar frutos, ¿no? Simplemente el hombre lo que hace es coger lo que la naturaleza nos ha entregado, ¿no? Qué bonito, ¿ah? Qué actividad más interesante. Entonces solamente cogemos lo que ya está, ¿no? O sea, vamos al mar, echamos la red y ya está el pescado, ¿no? Vamos, profesor, a la cueva o al socavón, cavamos y ya está el mineral, ¿no? Y así, ¿no? Vamos al bosque, cortamos y ya tenemos el árbol, ¿no? Y de tipo productivo, ¿por qué? Porque ahí ya no vamos a simplemente extraer, sino que ahí hacemos un proceso, ¿no? Proceso que tiene que ser con limpiar el campo, con la semilla y todo lo demás, ¿no? O sea, y ahí buscar herramientas, abonos, es mayor el trabajo que se hace en la agricultura y ganadería. Ahora, todo lo que se obtiene en estos sectores, todo lo que se obtiene va a pasar al segundo, ¿no? A la transformativa. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser procesado, transformado en las industrias. Entonces, el sector secundario son actividades de transformación vinculadas a la industria. Y el sector terciario son actividades de la distribución vinculados al transporte, comercio y turismo, ¿no? Transporte, comercio y turismo. Ahí está. Entonces, claramente este cuadro está reflejando lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Ahora, pregunta: ¿cuál crees tú que es el sector que en el Perú más se ha desarrollado de todos los que ves? Mano levantada o en el chat. Berríos, te escuchamos. La minería.
La minería, ya. Miguel Ángel. Ah, la agricultura. La agricultura, ya. Perla me dice el minero en el chat. Ok, claro, en realidad la agricultura y la minería en conjunto forman parte del sector primario, ¿no? Entonces, cuando uno habla de manera general, podría decir, profesor, en el Perú, el sector que más está desarrollado es el sector primario. Se me olvidar eso, ¿ah? En el Perú, el sector que más está desarrollado es el sector primario. Eso hay que tenerlo presente. Y el sector primario engloba todo lo que ustedes han dicho, pues. Agricultura, minería, ganadería, pesca, etc. ¿No? Profesor, ¿y por qué no el sector de repente de industria o el sector de comercio? No es que no esté desarrollado, porque sí hay industria en el Perú, hay comercio también, pero si nosotros, como sucede en la economía, lo comparamos con otro país, nuestro sector industrial todavía es incipiente, ¿no? Todavía es un niño. Inglaterra vendría a ser un adulto, pues. Entonces, profesor, por eso es que siempre vamos a escuchar que el Perú es un país biodiverso, rico y todo eso, porque prácticamente nosotros estamos entregándole al mundo una gran cantidad de recursos que se denomina materia prima y que el mundo lo utiliza. ¿Para qué, profe? Para transformarlo en lo que vendría a ser industria, ¿no? Esa es básicamente la situación. Bueno, seguimos avanzando por acá. Y hablando del sector primario, tenemos lo siguiente. El sector primario extractivo, justamente lo que les mencionaba. Dentro de este sector, una actividad importante es la minería, tal como se menciona en tu lectura. Y la minería, nosotros lo podemos definir de la siguiente manera. Es aquella actividad que permite la obtención de muchos minerales, ¿no? No solamente de uno, ¿ah? El Perú, por ejemplo, tiene una minería polimetálica, porque hay oro, cobre, hierro, zinc, estaño, litio, plata, ¿no? Etc, etc. Es una actividad en la que se obtienen diferentes y muchos metales, ¿no? Entonces, profesor, vemos ahí obreros trabajando, ¿no? El Perú es un país minero de por sí, ¿ah? Siempre vas a escuchar eso y eso es algo importante para la economía. Quizás no tan importante para el desarrollo, pero sí para la economía. Porque lo ideal sería que estos recursos terminen sirviendo para una industria nacional, pero eso no sucede, ¿no? Estos recursos terminan siendo procesados, si bien en el Perú, en refinerías o centrales metalúrgicas, pero la gran mayoría sirven de base para la industria en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Eso es una constante. Bueno, entonces, profesor, el Perú realiza la minería, una actividad en la que obtenemos minerales, obviamente, pero los minerales pueden ser de dos tipos. Los metálicos, donde está todo lo que yo te he mencionado, cobre, bronce, hierro, estaño, pero también pueden ser los no metálicos, donde por ejemplo está el mármol, ¿no? Que es un mineral no metálico, pero que también se utiliza mucho en el tema de la industria. Y también tenemos en la minería un elemento que se conoce como combustible o hidrocarburos, ¿no? Donde claramente destaca el oro negro. ¿Y quién es el oro negro? ¿Farfán? ¿Carrillo? ¿Advíncula? No, Petróleo. el petróleo, pues es el oro negro, ¿no? Así se le denominaba algún tiempo atrás, ¿no, profesor? El oro negro. Entonces, y ahora obviamente se habla del gas también, ¿no? Entonces, todos estos recursos forman parte de la minería peruana porque existen en nuestro territorio. Somos muy afortunados en realidad. Esto es como que nuestra minita de oro, literalmente, ¿no? A plazo mediano o a largo plazo. Pero bueno, ¿qué más, profesor? Ahora, la minería en el Perú puede realizarse de tres formas. O sea, no solamente hay una minería formal o informal, ¿no? Que normalmente se llama o se dice, los mineros informales. Que es un minero informal aquel que no tributa, digamos que no está reglamentado por la ley y que tiene diferentes situaciones en la cual el trabajo de los obreros, sobre todo, no está respaldado como la minería formal, ¿no? Entonces, dentro de esa línea o dentro de esa lógica,
también hay una clasificación de la minería. Y es la minería vista de dónde se realiza, en qué lugar del Perú se realiza la minería. Por ejemplo, tenemos una imagen en la parte inferior. La pregunta es, ¿esa imagen a qué tipo de minería corresponde? Levanta la mano o en el chat. Esa imagen está vinculada con una actividad, con un tipo de minería en realidad, porque se realiza en un lugar. ¿Qué tipo de actividad minera es? A ver, por ahí alguien. Tiene su lectura como material de apoyo, ¿ah? La lectura justamente es para que ustedes la revisen y puedan participar luego en clase, ¿no? Ese es el tema con la lectura. Ustedes puedan participar y generar puntos, notas y todo lo demás. La pregunta es, ¿esa imagen a qué tipo de minería se realiza? Eric Berríos me dice socavón. A ver, Eric, vamos a ver si eso es cierto, ¿ya? Entonces, esa imagen está ligada con... Claro, muy bien, Berríos. Profesor, una minería de tipo socavón, ¿no? Socavón. Entonces uno dice, ¿qué es socavón, profesor? Es además el tipo más complicado, ¿ah? Es el tipo más duro, ¿ah? ¿Por qué? Porque en cualquier momento podría darse un derrumbe, ¿no? O sea, no es una minería sencilla o fácil, ¿no? Pero en cualquier momento mucha gente podría morir, por eso es que los mineros también tienen un salario relativamente alto, ¿no? En comparación con otros tipos de trabajos, además, ¿no? Porque están expuestos a estos riesgos, no solamente el riesgo de la contaminación, sino también el riesgo de los derrumbes. Mina y socavón. Ya, este tipo de trabajo que aparece en la imagen 2 forma parte de qué tipo de mina. A ver, por ahí, o en el chat. ¿Qué tipo de mina? Sheila Mamani, tajo abierto, me dice. A ver, Sheila, vamos a ver si coincidimos, ¿ah? Muy bien, Sheila Mamani. Eso es, correcto. Tajo abierto. ¿Ya? Ahí está. Mina de tajo abierto. Correcto. Eso es importante. ¿Mm? Mina de tajo abierto. Entonces, profesor, en la segunda parte tenemos justamente una imagen que nos muestra claramente, claramente, lo que se relaciona con este tipo de situación, ¿no? La mina de tajo abierto. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos también otra. Esta se ve en la Amazonía. Este tipo de mina se ve en la región de la selva, ¿no? Por los bosques. Este tipo de mina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? A ver por ahí, una participación. Te escucho en el chat. Tenemos socavón, tenemos tajo abierto y tenemos, ¿qué más? Este tipo de trabajo minero. Bueno, se denomina de la siguiente forma, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Mina aluvional, ¿no? La mina aluvional, ¿por qué? Porque el aluvión está ligado al tema de los ríos. Los ríos amazónicos en su recorrido, profesor, permiten exponer o remover el suelo, lo cual pasa por un proceso de lavadero, lavado, ¿no? Por eso siempre en la selva dicen, están los lavaderos de oro, ¿no? Y esta mina aluvional es una de las que más contamina, además, la superficie terrestre. Entonces, en el Perú, básicamente, según el tipo de actividad que se realiza, tenemos tres tipos de minería, ¿no? Según el tipo de actividad, ¿no? La de socavón, la del tajo abierto y la aluvional, ¿no? Socavón es la más peligrosa. La de tajo abierto, en la cual, profesor, se utiliza maquinaria para remover la superficie, y la aluvional, en el cual se utiliza o se desarrolla a partir del recorrido de los ríos, ¿no? La mina aluvional en la zona superficial. Esto lo vamos a ver en la Amazonía. Madre de Dios, Loreto, Pucallpa, ¿no? Profesor, socavón y tajo abierto lo vemos en la zona de la sierra, por ejemplo. En la sierra peruana, Cajamarca, Ancash, ¿no? Son minas de socavón y de tajo abierto. Entonces, la minería es una de las actividades más importantes para el Perú. Permite generar ingresos, ¿no? Divisas para el Perú
y además, ¿qué es una divisa? Una moneda extranjera, ¿no? Cuando el Perú exporta, los extranjeros nos pagan nuestros productos en moneda extranjera. Y esa moneda extranjera ingresa al Perú y forma parte de nuestras reservas. Reservas en dólares, reservas en euros. Eso forma parte de la economía nacional, ¿no? Permite comprar además al Perú más adelante activos o recursos que vamos a necesitar en nuestra vida económica, ¿no? Entonces, profesor, esto es importante, la minería. Ahora, con respecto a la minería hay muchos debates, ¿no? ¿Contamina, no contamina? Sí, no. Hay manifestaciones, porque sobre todo la minería, cuando no tiene el respaldo de estudios, puede también ser peligrosas, por el tema del relave minero, que es lo que se arroja como consecuencia de la actividad minera a los ríos, ¿no? Y eso destruye, obviamente, la fauna y la flora. Bueno, a partir de eso tenemos también otra actividad extractiva, que es la pesca. La pesca peruana la podemos definir como la actividad ligada a la captura y extracción de recursos hidrobiológicos. Un recurso hidrobiológico no necesariamente es un pescado, puede ser un molusco, ¿no? Puede ser un mamífero también inclusive, puede ser una alga, que forman parte de todos ellos de la pesca, ¿no? Mamíferos como los lobos de mar, ¿no? Que en algún momento eran cazados, apaleados por sus pieles, ¿no? Moluscos, profesor, como los calamares, profesor, el tema de la pota, ¿no? Profesor, los choros, ¿no? Profesor. Y tenemos también, profesor, las algas, como el yuyo, ¿no? Utilizado también en la gastronomía. Y los peces, ni qué decir. Ahora, toda esta actividad pesquera, ¿no, profesor? Se realiza en uno de los mares más ricos del mundo, que es el mar peruano, llamado también el mar de Grau, ¿no? Es uno de los más ricos del mundo por varias razones, entre ellas por su tamaño, estamos hablando de 200 millas, y por la afluencia de dos corrientes. La corriente del Niño, que traslada aguas cálidas en el norte, y la corriente de Humboldt o la corriente del peruana o del Perú, que traslada aguas con temperaturas bajas desde la parte sur, la Antártida, ¿no? Entonces, esos elementos hacen que tengamos al frente uno de los mares más ricos del mundo, ¿ah? Más megadiversos o biodiversos, ¿no? Ahora, la pesca también tiene tipos, ¿no? Tiene tipos. Hay una clasificación para la pesca. ¿Y cuál es esa clasificación, profesor Luis? Bueno, hay una pesca que se realiza en el mar, ¿no? Y eso también es importante. Eso se le llama marítima. La pesca que se realiza en el mar es la marítima, ¿no? Pero dentro de esa pesca marítima van a haber también divisiones. ¿Por qué, profe? Porque no toda la actividad pesquera tiene el mismo apoyo del gobierno de las empresas. Por ejemplo, el pescado que normalmente uno compra en el mercado de Huamantanga, mercado del Tambo, mercado de otras regiones, ¿no? Mercado de tu casa, por ejemplo, ese pescado no es pues igual al que el Perú vende a Europa o a Estados Unidos. ¿Pero por qué, profe? Bueno, porque hay procesos totalmente diferentes. El mercado internacional tiene estándares mucho más elevados que el mercado local. Por eso que el precio también es mucho más elevado. Pero lo cierto es que ambos vienen del mismo mar, solo que han llegado al consumo de una manera diferente. Ambos recursos están en el mar. No es que el mar dice, ah, ya, este es así, no. El hombre es el que extrae y el hombre es que ese proceso de extraer lo hace de una manera distinta, ¿no? No es lo mismo que tú tomes la leche del establo a que tomes tu leche ideal, ¿no? De tienda. O sea, son cosas diferentes. Entonces, el proceso es distinto. Pregunta entonces, en base a ese proceso que es totalmente distinto, ¿qué tipos de pesca marítima tenemos en el Perú? Mano levantada o en el chat. Berríos. Artesanal y industrial. Claro, ¿no? Un tipo de pesca que tenemos en el Perú es la artesanal o la industrial. Muy bien, Berríos. Y justamente, profesor, es la que se realiza en el mar y la otra llamada continental se realiza en ríos, lagos y lagunas, ¿no? Ahí tenemos la primera gran diferencia, marítima y continental. Por un lado el mar, por otro lado agua dulce, ¿no? Ríos, lagos y lagunas. Bueno, en el mar lo que dice Berríos, tenemos la industrial.
¿no? En la industrial se encuentra, profesor, una tecnología totalmente diferente, superior se podría decir. Las embarcaciones, la maquinaria, el procesamiento, todo es totalmente distinto. Y claramente su nombre lo liga o lo vincula ¿a qué, profesor? Al mercado internacional, Europa, Estados Unidos, ¿no? Industrial. Y por otro lado tenemos la pesca artesanal, en donde lo vamos a ver normalmente en las caletas. Esa es una gran diferencia. La pesca industrial se hace en los puertos, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el puerto pesquero más importante del Perú? No me digas el Callao, ¿ah? El Callao es un puerto comercial. Chat o a mano levantada, ¿cuál es el puerto pesquero más importante? Chat, micrófono. Estamos procesando, profe. Están procesando. Ya está, ya procesó acá ya una señorita. Muy bien. Valerie Paredes, Chimbote. Correcto, señorita Paredes. Muy bien. El puerto pesquero más importante es Chimbote, pues chicos. Chimbote. ¿Y dónde queda Chimbote? Al norte de Lima, en lo que es el departamento de Ancash. Ahí queda Chimbote. Es el puerto pesquero más importante del Perú. El Callao es el puerto comercial. Bueno, otro puerto pesquero también es Paita, por ejemplo, ¿no? Piura. Otro también es Salaberry en La Libertad, ¿no? Puertos pesqueros. Pero la pesca artesanal se hace en puertos pequeños, conocidos normalmente como caletas, ¿no? Como caletas. ¿Qué es una caleta? Un puerto artesanal pequeñito, ¿no? Que permite el desarrollo pesquero, la extracción de recursos, ¿no? Eso es una caleta. Y por ejemplo, claramente se ve en la imagen a un pescador que está utilizando una embarcación conocida como el caballito de Totora. Y es otra gran diferencia. Mientras que en la industrial tienes una embarcación grande como las bolicheras que capturan, que procesan en el mismo mar, el caballito de Totora en realidad pues es una embarcación que viene desde la época pre-inca, ¿no? Utilizada por los moche, los chimú, ¿no? Elaborado a partir de un trabajo artesanal y que permite extraer recursos para el consumo local, ¿no? La familia, los mercados, etc, etc, ¿no? Ahora, en el tema de la pesca marítima también hay un detalle, pues. En la pesca marítima, el recurso más importante está vinculado a el pescado típico de la industria nacional en cuanto a la pesca. Pregunta, ¿cuál crees que es el pescado que más se aprovecha para la pesca industrial, ¿no? A ver, procesa, procesa. ¿Cuál crees tú que es el pescado que más se procesa? Muy bien, Sheila Mamani, correcto. Anchoveta. Muy bien, Mamani. Es la anchoveta, pues. La anchoveta, cuyo derivados son la harina, el aceite, se aprovecha bastante, ¿ah? Entonces, profesor, la pesca marítima tiene un gran potencial ligado a la exportación. Y la pesca continental es más ligado a un tema tradicional, ¿no? Ríos, lagos y lagunas de la sierra, de la costa, de la selva, ¿no? Por ejemplo, en la sierra un pez típico es la trucha, ¿no? Una pesca artesanal ligada a ríos, trucha, por ejemplo, ¿no? Profesor, también tenemos en la selva, por ejemplo, uno de los peces más grandes de agua dulce, el paiche, que no solamente es para un tema de alimentación, ¿ah? También se utiliza mucho en la industria textil de carteras, de monederos, ¿no? Al paiche. Entonces, cuando uno habla de la pesca, no solo es una actividad de extracción, es una actividad que también forma parte de el tema laboral. Es una fuente importante de trabajo de la población. No solamente en el mar, ¿ah? Hay mucha gente de la sierra, selva que ve en la pesca una forma de vida también, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Donde está el paiche, por ejemplo, el pez de agua dulce más grande de los ríos y lagunas amazónicas. Ahora, la trucha no es un pez autóctono, es un pez que fue introducido de aguas de Canadá
y que se aclimató y se adaptó muy bien al territorio nacional. También que en muchos lugares de la sierra hay piscigranjas, criaderos de trucha, como por ejemplo en Junín, ¿no? No hay crianza, criadero de este pececito. Bueno, esto es la pesca que forma parte de una actividad extractiva del sector primario. Bueno, vamos a ver las actividades productivas, que son también completamente diferentes, ¿no? Ya hemos visto las extractivas, ahora vamos a ver las productivas. Ahí no puede faltar la agricultura, una actividad productiva por excelencia, ¿no? La agricultura. Y la agricultura, como se puede ver en la imagen, durante muchos años ha sido considerada la actividad más importante en el Perú, ¿no? Por un tema de pasado también. Los incas y pre-incas desarrollaron bastante la agricultura, tenían herramientas y tecnología para desarrollar esta actividad. Los pueblos originarios del territorio andino conocieron técnicas para poder desarrollar una mejor agricultura. Andenes, en las laderas de los cerros, uno nunca se puede imaginar, por ejemplo, que el hombre andino ha sido capaz en su momento de aprovechar la ladera de los cerros. Mira, este es un cerro en la sierra y obviamente, profesor, uno no se imagina que el hombre andino pudo construir unos muros acá. Muros, muros. Y por acá también otros muros. Otros muros. Y por acá también otros muros. Otros muros. Y uno se pregunta, ¿qué está haciendo el hombre andino con los muros? Está haciendo agricultura, pues. ¿Por qué, profe? Porque el hombre andino se dio cuenta que un gran problema del Perú, desde esa época incluso, es que no hay muchas tierras, chicos. Las tierras para la agricultura son limitadas. Limitadas. ¿No? Demasiado. Entonces, al no haber muchas tierras, al ser limitadas las tierras, ahí empezaba el problema, pues. Ahí había un gran problema. ¿Por qué, profe? Porque el hombre se dio cuenta de que necesitaba la agricultura para poder vivir, pero se dio cuenta que en la sierra hay muchas lluvias, ¿no? Lluvias, y que el agua de las lluvias se perdía muchas veces. Entonces, ¿qué hizo el hombre, profesor andino? El hombre dijo, para no perder esa agua, voy a construir estos muros en las laderas de los cerros y voy a aprovechar el agua y voy a trasladar tierra fértil y voy a trasladar abono de las islas, ¿no? El abono de las aves guaneras. Y el abono más la tierra más la lluvia me va a dar como resultado cosecha. Y empezó a volverse verde toda la falda de los cerros. Toda la falda de los cerros se empezó a volver verde. Y empezó a desarrollar lo que hoy día se le llaman andenes o terrazas andinas, ¿no? Andenes, por todos lados, ¿ah? Andenes. Entonces, en la sierra, si algún día viajas, sobre todo a Cusco, Cajamarca, vas a ver que en las faldas de los cerros todo está verdecito. Es por los andenes incas, ¿no? Entonces, está claramente comprobado que la agricultura es una actividad prácticamente milenaria en el Perú, ¿no? Milenaria. Además, y tú lo sabes por historia, los arqueólogos han encontrado evidencia de horticultura y domesticación incluso. Dos puntos. ¿Quién fue el primer hombre que desarrolló cultivos en el Perú? ¿El hombre de qué? ¿Cómo se le llama? Había un personaje que desarrolla cultivos como la calabaza, el maní, tiene un nombre, ¿ah? ¿El hombre de qué? Por ahí recuerdan ustedes. ¿El hombre de qué era? ¿El hombre de qué? Del arcaico inferior, ¿no? El hombre de... El hombre de... El hombre de Nanchok, pues chicos. El hombre de Nanchok fue el primer horticultor del Perú, Cajamarca, ¿no? Ahí.
Se encontró evidencia de maní, de zapallo, ¿ya? Nanchoc. Bueno, vamos a ver la agricultura. La agricultura puede ser intensiva. ¿Cuándo es intensiva, profesor, la agricultura? Cuando utilizamos mecanismos, utilizamos instrumentos, herramientas y máquinas que permiten que esta agricultura sea de calidad, de cantidad. Por ejemplo, tractor, motobombas, pesticidas, insecticidas, apoyo, profesor, de ingenieros agrónomos, ¿no? Para tener productos de calidad, ¿no? Profesor, entonces, este tipo de agricultura intensiva se desarrolla en la costa peruana. En la costa peruana vamos a desarrollar una agricultura intensiva porque los cultivos en su mayoría se exportan también. Espárrago, caña de azúcar, arroz, algodón, ¿no, profesor? Ahora, ¿en dónde, en qué parte del Perú, básicamente? Bueno, en la costa, pero se aprovechan las pampas. Las pampas son zonas de la costa que tienen un gran potencial agrícola, ¿no? Un tiempo atrás, por ahí transcurrían los ríos. Si bien ya no transcurren, pero ha quedado con una zona altamente fértil, ¿no? Un ejemplo es la pampa de Olmos, en Lambayeque, ¿no? Cultivos como el algodón y el espárrago que están ligados más a la exportación. El algodón, por ejemplo, ligado al tema de la textilería, ¿no? El Perú tiene dos variedades, ¿no? Pima y Tanguis, por ejemplo, de algodón. Toda la costa peruana, desde Piura hasta Arequipa, vamos a encontrar haciendas de azúcar, de arroz, de algodón, etc., etc. ¿Ya? Entonces, la intensiva es ese tipo de actividad en la cual la agricultura es más tecnificada, más eficiente, alcanza mayor productividad y literalmente se usa para el consumo o exportación, ¿no? La agroexportación. Mientras que por otro lado tenemos la extensiva, que es una agricultura tradicional, no cuenta con apoyo técnico. El apoyo técnico es escaso. Es el poblador de la sierra que trata de cosechar lo poco que puede, ¿no? Tenemos en la sierra, profesor, por ejemplo, la papa, uno de los cultivos emblemas de la zona andina, ¿no? La papa. A veces uno consume papita del mercado y estás por ahí de repente comiendo y encuentras un gusanito, una larva, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Bueno, pues es que la agricultura extensiva no tiene el apoyo técnico de la intensiva. No hay buenos fertilizantes, no siempre, no hay apoyo profesional. Inclusive ellos, para poder hacer agricultura, esperan el agua de la lluvia. Mira, imagínate, ¿ah? O sea, todavía ellos están esperando que exista lluvia para poder desarrollar agricultura. Pregunta, cuando el poblador depende de la lluvia para desarrollar agricultura, ¿qué tipo de agricultura es? Tiene un nombre, ¿ah? Cuando dependes de la lluvia, ¿agricultura de qué? Tiene un nombre en geografía. A ver por ahí. Se le llama agricultura de... Cuando uno depende de la lluvia, se le llama agricultura de secano, ¿ya? Entonces, en la sierra, a través de la agricultura extensiva, todavía se depende de la lluvia. Secano, ¿no? Todavía se utilizan animales como el buey, ¿no? Los toros. ¿Para qué, profesor? Para arar la tierra, ¿no? Lo que se llama en la sierra los yunta, ¿no? Estos toros separados del resto y cuyo trabajo o función es el apoyar al campesino en el sembrío, ¿no? El arado, la fuerza del animal. Mientras que en la intensiva, mira, ya utilizan máquinas y no necesitan el agua de lluvia. Ellos utilizan regadío, ¿no? En la intensiva es regadío, acá es secano en la extensiva. Y vemos ese tipo de agricultura en la sierra, ¿no? Con excepciones, excepción por ejemplo del Mantaro, es un valle productivo, ¿no? Pero en la gran parte de la sierra la agricultura es extensiva. En la selva también lo es, ¿no? También lo es. Pero los cultivos son diferentes. Mientras en la sierra predomina la papa, en la selva predomina el cacao, ¿no? Pero no solo el cacao, ¿ah? También tenemos el café, tenemos, profesor, las frutas, tenemos la kiwicha, la quinoa, ¿no? El ají, pero son zonas agrícolas en la sierra y en la selva es lo que abunda. Pero el gran problema, tanto en la sierra, en la selva e incluso en la costa, es que las tierras son limitadas. No tenemos muchas tierras, son escasas literalmente. Ese es el gran problema de la agricultura en el Perú. O el no tener tierras ideales para la agricultura, porque tierras hay.
pero para la agricultura no necesariamente. En la selva las tierras son pantanosas y en la sierra el relieve es abrupto. O sea, es un gran problema el no tener tierras aptas para desarrollar agricultura. Y lo mismo pasa con la ganadería. La ganadería en el Perú pasó por dos etapas. Cuando existían los animales que eran autóctonos, llama, alpaca, vicuña, se llamaba una ganadería nativa, pero a la llegada del europeo esto cambió. El europeo introdujo el buey y se va a llamar exótica, ¿no? Sin embargo, la ganadería también sigue siendo clasificada de la misma manera que la agricultura. Es decir, existe una ganadería intensiva que utiliza los mismos criterios que la agricultura. Tiene apoyo logístico, apoyo tecnológico. Mira, el ganado de la ganadería intensiva no se cría al aire libre como en la agricultura, profesor, como de repente uno piensa en la sierra. No, el ganado acá se cría en establos. ¿Y por qué el ganado está en establos? Porque se le da una dieta balanceada, se le monitorea la salud, porque es un ganado especial, caro, y cuya leche y carne sirve para la industria alimentaria, de textil, de calzado, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de ganado son razas también seleccionadas y recibe todo el apoyo. Cuando algo recibe todo el apoyo tecnológico y financiero, es intensivo. La ganadería de establos. Ahora, ¿en qué parte vemos eso? En la costa, pues se ve este tipo de ganadería, ¿no? Y no solamente tenemos, por un lado, la crianza de bueyes, también las aves, las avícolas, como San Fernando, ¿no? Las aves o avícolas, ¿no, profesor? Esto es en la costa, también está en la costa los conejos, las aves, las cabras, los patos, y obviamente ganado de razas superiores, ¿no? Mientras en la extensiva el contraste es diferente. El ganado está al aire libre, ¿no? Al aire libre. Ahí no hay una crianza como en la intensiva. Ahí el animal andino es conocido como una raza criolla, ¿no? Y se alimenta de las hierbas, de lo que puede encontrar en el campo. Por eso es que la lluvia es importante en la sierra. Cuando no hay lluvia, no hay agricultura y no hay ganadería, porque no hay de qué alimentarse el animal. Ahora, si bien en la sierra se cría, por ejemplo, profesor, el buey, los ovinos, que son las ovejas o los caprinos, hay regiones de la sierra de que sí tienen un potencial ganadero importante, ¿ah? Cajamarca, por ejemplo, donde se establece la fábrica de leche Ideal. Arequipa, donde se establece la fábrica de leche Gloria, ¿no? Son algunas de las zonas de la sierra donde hay una ganadería importante, ¿ah? Y ni qué decir en La Puna, Ayacucho, donde hay un criadero importante de vicuñas, ¿no? Entonces, hay zonas de la sierra donde sí hay apoyo, pero la gran mayoría está abandonada o literalmente utiliza una ganadería extensiva. Campos abiertos, y en la sierra, pues, en la zona de la Puna predomina la crianza de llamas, alpacas y vicuñas, por un tema de lana, ¿no? Por un tema lanar, siendo la vicuña la más importante o fina para el mercado, ¿no? Camélidos en la zona sur. Y en la selva hay un animal que se ha adaptado muy bien al territorio peruano, ¿no? Es parecido al toro, pero no es un toro. Un búfalo tampoco es un búfalo, es un híbrido en realidad, ¿no? Pregunta, este animalito de la ganadería amazónica, ¿cómo se denomina? Mano levantada por ahí. ¿Cómo se le llama a este animalito? En el chat, ahí está, rápidamente. Muy bien, Valery Paredes, se le llama cebú y es un animal típico de la ganadería amazónica. Cebú, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, contrastando, intensiva, apoyo técnico, logístico, empresarial, tecnológico; extensiva, poco apoyo, ¿no? Está en manos de las comunidades andinas o las familias de la sierra y la selva. A partir de la clase hay un producto que está quedando, que son básicamente 5 preguntitas, y la recomendación para la siguiente sesión es la siguiente. La lectura que se te ha compartido
resuélvela por favor porque te va a ayudar bastante para la siguiente semana. La siguiente semana vamos a trabajar la lectura, pero la parte práctica. Vamos a trabajar esto de acá, vamos a trabajar esto de acá, y vamos a trabajar las preguntas, ¿no? Voy a ir preguntando y vas a ir complementando los puntos de esta sesión. Bueno, nos estaríamos quedando acá si no hay alguna pregunta de tu parte o algún comentario en el chat. De repente por ahí en una manito levantada, algo. No olvides haber escrito tu nombre y apellido completo en el chat para la asistencia del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Felicito a aquellos que han enviado su video. Muchas gracias, lo voy a tener en cuenta para DPCC. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias. Chau, chau.